Bloque 4. Propósito del bloque. Distingue conceptos básicos que son propios de las ciencias sociales a través del análisis de distintas categorías y fenómenos para proponer soluciones a problemas sociales en un entorno cotidiano. Producto esperado, reporte. Índice. Categorías sociales. Sociedad, clase social, grupo social, procesos sociales y prácticas sociales, fenómenos sociales, transvaloración, derechos humanos, discriminación, migración. Categorías sociales. En cualquier estudio que te propongas hacer, es necesario descomponer nuestro objeto de estudio en partes, llamadas categorías. De este modo, las categorías sociales son las partes en las que se descompone la sociedad para su estudio. Y entre las categorías de estudio más comunes en el plano sociológico tenemos sociedad, clase social, grupo social, procesos y prácticas sociales. Sociedad. El concepto de una sociedad dinámica es uno de los pilares de la sociología, a tal grado que Gerard Lenski incorporó la teoría de la evolución a sus estudios para explicar estos cambios sociales. Como resultado, Lenski señaló distintas etapas evolutivas de las sociedades, tomando como principal criterio los avances tecnológicos. Cazadoras. Tecnologías simples para cazar. Oricultoras. Herramientas manuales para el cultivo. Agrarias. Cultivo a gran escala con animales. Industriales. Herramientas manuales para el cultivo. Postindustriales. Tecnologías computacionales y economía basada en la información. La primera revolución tecnológica dio lugar a la sociedad cazadora, cuya característica principal es la implementación de herramientas simples para la caza y la recolección. Cuando los agricultores comenzaron a realizar herramientas específicas para el cultivo hace 10.000 años, se puso en marcha la siguiente revolución y nace la sociedad agricultora. 5.000 años más tarde, con el invento de los sistemas de riego, la rueda, la estructura, los números y el uso creciente de los metales, se produce la revolución de la que gastaría la sociedad agraria. Clase social. La clase social ha venido determinándose por distintos factores desde tiempos remotos, desde la riqueza económica hasta el prestigio militar, pasando por la pertenencia a una institución civil o religiosa. En la mayoría de los casos, la pertenencia a una clase social era permanente, incluso hoy, esta se ve afectada por ámbitos personales o privados, como las amistades, el matrimonio o la ocupación. En la actualidad, la clase social no es una categoría definida y existen dos grandes tendencias o corrientes que la definen. Uno, corriente subjetivista. 2, corriente objetiva. Grupo social. A diferencia de las clases sociales, donde los individuos pueden desconocer o negar sus pertenencias, los grupos sociales son asociaciones que se realizan de manera deliberada, voluntaria y consciente. Se caracterizan también por un sentimiento de pertenencia, pues los individuos de estos grupos se identifican a partir de reglas y valores que generan. Por las relaciones que se forman en esos grupos, podemos intuir que en los primarios se forman relaciones más duraderas que en los secundarios, cuya cohesión termina luego de alcanzar un determinado fin. Otra diferencia es que en los primarios no hay un lineamiento para regular el comportamiento, mientras que en los secundarios se genera una planeación explícita donde quedan definidos misión, visión, valores, políticas y reglamentos. Procesos sociales y prácticas sociales. Cuando los humanos crearon las sociedades, también tuvieron que generar formas de adaptarse a las nuevas interacciones con otros, aunque esto implicara en sus hábitos y creencias. De manera general, estas formas de adaptación pueden clasificarse en dos formas: procesos sociales, prácticas sociales. Por su parte, las prácticas sociales comprenden acciones, actividades, experiencias y hábitos que expresan las formas de ser de una sociedad, señalándola por encima de otras. Dichas prácticas, como objeto de estudio de las ciencias sociales, escapan todo del juicio moral, es decir, no reflejan la naturaleza, buena o mala. Para que una acción sea considerada como práctica social, debe cumplir las siguientes características. Características de una práctica social. Colectiva. Debe ser conocida y compartida por la mayoría de los miembros. Histórica y recurrente. Se repite a lo largo de los años, a pesar del cambio de generaciones. Cultural. Expresa valores culturales y éticos del conjunto. No escrita. Se conoce y entiende sin necesidad de estar plasmada.
Algunos ejemplos de prácticas sociales son saludar estrechando la mano, ayudar a personas mayores, decir salud cuando alguien estornuda, dar las gracias tras recibir un favor, vestirse regularmente con pantalón. Ahora bien, esas no son tan amplias que se clasifican de acuerdo al rubro al que se ciñen. Religiosas, prácticas según la religión que la mayoría profese. Lingüísticas, jergas o modos de uso del lenguaje. Culturales, tradiciones, costumbres o sucesos nacionales que dan identidad. Deportivas, realizadas en torno al deporte. Tecnológicas, ocurren en torno a la tecnología, desde máquinas complejas hasta redes sociales, entre otras. Fenómenos sociales. Los fenómenos sociales pueden ser de distinta naturaleza y responder a intereses políticos, económicos o personales. Pensemos, por ejemplo, en la narcocultura que se ha generado en nuestro país durante los últimos años, especialmente en los estados del norte, extendiéndose a toda la sociedad de América Latina, que ha adoptado formas de ser y actuar ligadas a la actividad delictiva. Hay, pues, fenómenos sociales que demandan más la atención de otros porque perjudican al conjunto. A continuación, retomaremos algunos de los más actuales. Transvaloración. Este fenómeno social tiene que ver con la transformación del cambio de valores, de lo relativo a lo bueno y lo malo, es decir, a la ética. Es propuesta por primera vez por el filósofo Nietzsche, quien consideró la moral como un obstáculo para el potencial humano. De ahí la importancia de trascender los juicios morales. Dicha perspectiva cambió el modo de estudiar lo ético y nace entonces la corriente relativista, que sugiere que todo valor ético depende exclusivamente del individuo, que no tiene parámetros de acción más que su propia voluntad. La transvaloración se da al compás de la voluntad humana, es decir, el hombre decide en qué momento lo malo pasa a ser bueno y viceversa. El realista, en cambio, pensará que este se dará según las personas vayan comprendiendo mejor lo que es bueno para ellos. Derechos humanos. De gran peso para la sociedad e indispensables para la relación entre individuos, los derechos humanos no fueron reconocidos sino hasta el siglo pasado. Luego de arduos esfuerzos para explicarlos a través de protestas y declaraciones, de acuerdo con la CNDH, estos derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Discriminación. Una forma de vulnerar los hechos humanos en la discriminación. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. La palabra discriminación tiene un sentido positivo y otro negativo. Positivamente puede ser utilizada cuando de un montón de frutas se separa la manzana de las peras y los plátanos. Esta separación no sirve para ordenar un grupo de cosas. En sentido negativo, discriminar refiere a la separación de individuos de la especie humana para vulnerar sus derechos. Por ejemplo, separamos hombres de raza blanca de hombres de raza negra para darles a los primeros el derecho al voto. Migración. La migración y la vulneración de los derechos humanos, especialmente en situaciones donde el individuo se encuentra fuera de los círculos habituales y de los que han recibido protección. Esto ocurre durante la migración, entendida como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de la situación económica, personal y familiar. Fin.